¿Sí se ve? Sí, pero... Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aide Areli, soy del área de químico biológico. A continuación realizaré unas pequeñas prácticas que son debido al bloque 2 de temas selectos de química, ya que esto es un proyecto que nos pide realizar el maestro Gualberto. La primera práctica es de las características del estado líquido de la materia. Se necesita un vaso de 250 mililitros, agua y tinta. Primero pondré agua en el vaso. Luego agregaré una gota de tinta, lo cual observaremos cómo se difunde el fluido de la tinta sobre el agua. Esto ocurre porque el estado líquido de la materia se expanden las moléculas a gran espacio, ya que no tienen ninguna presión, y el colorante hace que sus moléculas se vayan expandiendo poco a poco con una fluidez que no tiene ni presión ni ninguna temperatura, ya que el estado líquido se mantiene constante. Luego seguimos con la siguiente práctica, que es el punto de congelación. Punto de congelación es proceso de cambio de estado líquido al estado sólido, opuesto a la fusión. La temperatura a la que se solidifica un líquido en cualquier situación. En el punto de congelación se realiza la práctica donde se necesita un vaso, agua, un cubo de hielo, un hilo y sal, que se muestra aquí. A continuación pondré agua en el vaso. Luego agregaré el cubo del hielo y observar cómo es que flota. Sobre eso, después hay que agregar el hilo y añadir una pizca de sal sobre el cubo del hielo y el hilo. Esperar unos 4 o 5 segundos. 1, 2, 3, 4 y 5. Observa cómo al levantar el hilo con el hielo. Bueno, como dije, ahora vamos a levantar el hilo con el cubo. Y como pueden ver, se levantó. Esto se debe a que el punto de congelación pasa, como dijimos, del estado líquido al estado sólido, y las moléculas se comprimen, y esto hace que la fricción que entre la sal y el agua se compriman y hacen que el hilo se congele pues rápidamente, ya que el cubo del hielo está en estado sólido, y por eso es que sucede esto, que se congela la sal pues rápido y la temperatura desciende a menos grados, y eso hace que se congele rápido. Gracias. A continuación seguiremos con la tercera práctica, que es tensión superficial. Tensión superficial se denomina de un líquido a la cantidad de energía necesaria para aumentar su superficie por una unidad de área. Implica el líquido presenta una resistencia al aumentar su superficie, lo que el efecto permite a algunos insectos como el zapatero poder incrementar sus moléculas. A continuación necesitamos
250 mililitros de agua, un vaso y una aguja. Llena un vaso con agua a punto de rebosar. Luego observa la forma que tiene el agua en la boca del vaso. Coloca con cuidado una aguja en el agua y observa cómo la aguja se sumerge. Se sumergió rápidamente ya que el estado de la aguja es un estado gaseoso y no tiene tanta presión constante para poder flotar hacia arriba como lo fue en la práctica anterior, que fue el estado sólido, que la temperatura está en 0 grados, pero la aguja tiene una temperatura media, por eso es que se difunde rápidamente hacia el fondo del recipiente, como en este caso que es el vaso. Y como sabemos, la tensión superficial se sumerge rápidamente, ya que esto hace una fuerza de fricción sobre el vaso y el agua que está en el estado líquido. Gracias. 3. A continuación seguiremos con la cuarta práctica del bloque 2, lo cual es la densidad. La densidad es una magnitud escalar referida a la cantidad de masa en un determinado volumen de una sustancia. Usualmente se simboliza mediante la letra P del alfabeto griego. La densidad media es la relación entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa. Para esto se necesitan dos vasos, como los pueden ver aquí. Se necesita agua, se necesitan 2 huevos y se necesita sal. Primero etiquetamos los vasos como A y como B. Agrega cada vaso 3/4 de agua. Al vaso A coloca el huevo crudo y observa lo que sucede. Al vaso B agrégale media cucharada de sal. Coloca el huevo crudo y observa lo que sucede. Bueno, esto pasa por en el envase A se sumergió más rápidamente, ya que debido a esto la masa del huevo estaba sumergida a flotar rápidamente hacia el fondo, ya que no tenía un volumen comprimido como lo fue el recipiente B, que tenía sal, y él fue difundido poco a poco hasta llegar al fondo, pero al fondo tenemos la sal, que es la masa comprimida ya del huevo crudo del grupo A, que está de este lado, y como podemos ver está él bien asentado al fondo, y en el B no, porque la tensión de masa que se encuentra hacia abajo se encuentra la sal, ya que esto sucede porque la densidad
del volumen que ocupamos es más alto al del grupo A. No sé si todo esto deba a que los huevos ambamente están crudos, pero ocasionalmente cuando ponemos a cocer un huevo con aceite, ven cómo se cose el cocimiento, ya que es lentamente, pero este proceso se lleva a cabo con 2 huevos crudos y se puede ver la observación que cambia también el agua de color. En el grupo B, el agua de color es como más oscura, se vuelve un poco gris, y en el grupo A está el agua totalmente clara. Esto sucede ya que es densidad y se calcula sobre la masa sobre el volumen. Gracias.